Jaime Benítez era muy apreciado por esas grandes fundaciones intelectuales de los Estados Unidos, como la Fundación Ford o la Fundación Rockefeller, y Benítez gestionó una beca para que don Julián pudiera dedicarse a escribir un libro sobre Ortega, que luego llegaría a ser Ortega, Circunstancia y Vocación, ¿no? Sí, bueno, claro, Eh, sí. Mm. Nadie como Marías podía afrontar semejante empresa y nadie como Benítez podía lograr el patrocinio, dice usted en la continuidad creadora. ¿Nos puede contar un poco de esta historia detrás de la beca que consigue Benítez Bien. con la Fundación Rockefeller? Para empezar, Benítez no, o sea, tenía enorme prestigio en las instituciones norteamericanas porque lo había ganado a por su esfuerzo, por su dedicación y por su verdad, ¿no? Era un personaje auténtico y por lo tanto lo respetaban en los Estados Unidos. Se cuenta que además Benítez hablaba mejor el inglés que el español, en principio, porque él se había comunicado en inglés desde que tenía 15 años y cuando precisamente Ortega sirve a Benítez como refrescador de su lengua, a la cual había ciertamente olvidado después de haber pasado hablando en inglés 6 años de su vida cuando se forma uno, cuando es estudiante, y después hacer la maestría. De modo que él tenía una facilidad que no tenían otros, porque una cosa es hablar inglés y otra cosa es poder mantener una conversación en inglés. Es que él hablaba inglés perfectamente, o sea, no tenía ninguna pega, él pensaba en inglés, escribía en inglés, no tenía ninguna dificultad, era un auténtico bilingüe, lo que se llama un bilingüe. ¿Eh? De modo que esto es una parte importante, ¿no? Es que los norteamericanos escucharon casi por primera vez a un puertorriqueño hablarles en la lengua suya, antes de que ellos empezaran a entender nuestra lengua. Y esto es un paso muy importante, porque aquí ya no caben dudas. Por ejemplo, hay una anécdota de Luis Muñoz Marín cuando va a visitar a Roosevelt, el jefe de protocolo, entonces era presidente del Senado, no era todavía gobernador, le dice, el presidente no habla español, habla un poquito de francés. Y como diciendo, este que viene de Puerto Rico no sabe inglés. Y entonces le dijo él, le dice, ¿usted sabe, podría hablarle en inglés? Y la respuesta de Muñoz Marín fue, I do. Voy a ello. Claro, ¿cómo voy a hablar al presidente de mi país? En inglés, de su lengua. Sé hablar inglés, por supuesto. Bueno, pues esto es una parte ganada para el entendimiento entre los norteamericanos y Puerto Rico, ¿no? De ese Puerto Rico. A partir de ahí, Julián Marías cuando fue a los Estados Unidos no sabía inglés. Lo aprendió en un viaje en tren, pero es que era un genio, era una persona superdotada. Esto no lo entendemos la gente normal que nos cuesta mucho aprender una lengua. Es que Julián Marías, cuando fue a los Estados Unidos, ya contratado, se compró un diccionario y para ir a California, desde Nueva York, cruzó los Estados Unidos, se fue primero a Chicago y fue parando por estaciones y por pequeñas localidades hasta que llegó a Los Ángeles. Cuando se bajó del tren en Los Ángeles, ya entendía el inglés, ya podía comunicarse en inglés, ya podía dar una clase en inglés. Esto es que es incomprensible, es así. Eh, por ejemplo, yo he estado con Julián Marías en la calle paseando y se ha acercado una pareja francesa a preguntarme por dónde iban a un hotel, cuál era el camino. Y mi francés es muy primitivo. Y yo llegué hasta un punto en la explicación y entonces dije, espere un momento. Julián, mira, les estoy explicando cómo ir a tal hotel. Tú podrías seguir la ruta. Y empezó a hablar con ellos. Y cuando terminó de explicarles, estos franceses me preguntaron, ¿él es de París? O sea, tenía acento de París, hablando francés. No, que es un poco incomprensible, pero es así. Y esto era Julián María. Así que una vez que esto está explicado, Jaime Benítez sabía de las dificultades económicas de Julián Marías, lo sabía de sobra. Tenía que favorecer a su amigo como había favorecido a otros antes y después.
solo había un requisito para poderle favorecer en este caso, y es que fuera profesor de la Universidad de Puerto Rico. Y Julián Marías era profesor de la Universidad de Puerto Rico, aunque temporal, pero estaba con contrato en la Universidad de Puerto Rico. Y procuró en la Fundación Ford un grant que le concedieron para hacer un trabajo, digamos, antológico sobre la filosofía de Ortega. Pero bajo mi opinión, en mi opinión, creo que tuvo un exceso de optimismo o el convencimiento de que podría hacerlo y que eso no le iba a plantear dificultades. Y no cayó en la cuenta quizá del todo de que la filosofía de Julián Marías es la filosofía de Ortega también. Julián Marías es una continuación de Ortega. Si él filosofaba para escribir sobre Ortega, estaba haciendo su propia filosofía y todavía no la tenía terminada. Todavía no estaba claro en eso. Con lo cual, entre el primer libro de Ortega y el segundo libro de Ortega transcurren 23 años. Por eso, porque él está haciendo su filosofía y no puede entretenerse en reescribir a Ortega o interpretar a Ortega cuando él no tiene hecha su teoría. Creo que esta es la dificultad. Y luego, además, él quiso hacer 3 volúmenes y solo hizo 2. No todo el mundo estuvo muy contento con aquello. Nadie entendió lo que yo estoy explicando ahora, que es que ahí estribaba la dificultad, ¿no? De que al escribir sobre Ortega era su filosofía. Eso no podía firmarlo como un trabajo de historia de la filosofía, de historia del personaje, de biografía, como quiera, sino que era su propia filosofía la que estaba vertiendo, con lo cual decía, si escribo esto, no escribo mis libros. Tengo que hacer mis libros, tengo que hacer mis obras. Y entonces hubo un parón. Creo que por ahí podrían ir las cosas. Esto no fue entendido ni en América, ni en España, ni siquiera por los hijos de Ortega, que entendieron que esto había sido, pues eso, pues un exceso de optimismo, que Julián no era tan creador como él se creía, que etcétera, etcétera. Un error. Claro que lo era. Lo que pasa es que tuvo esa dificultad, u otras más adheridas a esta, y no pudo llevar a cabo a término su obra. Pero de todas maneras, el problema viene también de que ha habido gente, de esta gente que termina un doctorado o que están en camino a hacerlo, que se encuentran un papel, no saben el contexto, lo interpretan de una manera y fabrican una historia. Hay varias sobre el grant famoso de Julián Marías, porque al hacerse público los papeles de la Ford, porque la Fundación Ford desaparece, todo eso va a la Fundación Rockefeller, y entonces en la Fundación Rockefeller cualquiera puede investigar. Y entonces se encontraron con los papeles del grant y más o menos vinieron a decir que aquello fue pues un favor que le hizo Jaime Benítez, que se benefició de todo eso y que encima no cumplió su compromiso. Eso es mentira. No fue así. La verdad es otra y la razón es otra, ¿no? Bueno, que finalmente ha habido personas que han interpretado esa historia de una manera muy sesgada, sin meterla en el contexto y no teniendo en cuenta muchas conexiones y muchas cosas, ¿no? Se ha acusado a Julián Marías de muchas cosas en su relación con los Estados Unidos. Todas no se sostienen, no tienen ni pies ni cabeza, es simplemente una mezcla de maldad, rencor y otras muchas combinaciones de gente que verdaderamente pues en sus trabajos, en su labor, no ha tenido el éxito que ha tenido Julián Marías. Nada más. Refiere Julián Marías que su libro Ortega, Circunstancia y Vocación le tomó mucho tiempo, ¿no? Es que había tenido que reconstruir la filosofía europea del siglo XIX, había Claro, tenido claro. que leer mucho, estudiar mucho, y que fue posiblemente uno de los libros que más tiempo le tomó escribir, ¿no? Bueno, ¿qué más? Claro, es el libro que más le tocó, 23 años entre uno y otro, y además no hizo el tercero, o quizá ya pensó que ya no era necesario hacerlo, porque ya él había hecho esa continuación filosófica de pensamiento, por supuesto suyo,
pero con la base venía de Ortega, claro. Como de Ortega venía la base de de los europeos del racionalismo y del vitalismo y de todo. Claro, todo el mundo mama de otro, ¿no? Es muy raro que haya personas en fin, que basen en una teoría filosófica, pues sean capaces de generarla sin apoyarse en nada anterior, ¿no? Entonces, esto es imposible. Claro, podríamos decir que sin ese grant que consigue Benítez de la Fundación Rockefeller, no existiría como las conocemos esas dos obras sobre Ortega, ¿no? Los dos volúmenes sobre Ortega. Sí, yo creo que el que propone hacer lo de Ortega no es Benítez a María, sino Marías a Benítez. O sea, él tenía intención de hacer esto, él quería hacer esto, pero no sabía qué dificultades iba a encontrar. Es que, en fin, tratar a Ortega no es fácil, es muy complejo y hay que darle muchas vueltas a las cosas, hay que hacerlo con mucha cautela, hay que pensar todo, hay que repensarlo. No es fácil. Ortega era un monstruo prácticamente del conocimiento. Ortega inventó algo que yo creo que nadie todavía, bueno, nadie sí, algunos, pero en general no se ha dado cuenta la gente que Ortega inventa una lengua filosófica en español. Que es él el creador de una lengua filosófica en español, que probablemente era una de las fallas más importantes que tenía España. Los españoles que hacían filosofía, que hacían pensamiento o cosas relacionadas, el derecho internacional, etcétera, escribían en una lengua que no era el español. O sea, nadie había escrito en español filosofía hasta que llegó Ortega, ¿no? En serio, ¿no? O sea, es la generación de Ortega, de Unamuno, de Zubiri, los que empiezan a escribir en español. Antes escribían en otras lenguas, o bien en francés o bien en alemán, pero no en español. Y Ortega crea una lengua filosófica en español. O sea, podemos expresarnos en español para hacer filosofía. No necesitamos recurrir al latín ni a una lengua extranjera, que es como hay una lengua filosófica en inglés, la hay en francés, la hay en alemán, pero no la había en español. Jaime Benítez sufre algún tipo de oposición por el gobierno español, digamos por el gobierno franquista, por esa acogida de algunos intelectuales exiliados. A Jaime Benítez lo tenían en el punto de mira, pero no solo los españoles, sino también los americanos, porque era una persona, es que el liberalismo, el ser liberal, es una cosa que todavía la gente no comprende muy bien. Es que significa tener en cuenta al otro. Eso es ser liberal. Liberal no es una teoría económica, no, eso es otra cosa, eso estamos hablando de todo. No, un liberal, el concepto de liberal, es el que respeta al otro, al que no piensa como él, y además lo tiene en cuenta. Y esto, llevado a la práctica, es muy difícil. Y Benítez era un liberal. O sea, él sabía que él no tenía razón, que no tenía ninguna razón o muy poca razón en las cosas y que tenía que ver las razones de los demás para construir la suya propia. O sea, desde el respeto, desde la igualdad, ahí es donde se establecen estas cosas. Julia Marías era igual, ¿no? Tenía el mismo concepto, aprendido de Ortega. Y antes, aprendido de los liberales españoles del siglo XIX, ¿no? Que es cuando se dice la palabra liberal por primera vez en política, las Cortes de Cádiz. Que algunos creen que eso se hace en un parlamento anglosajón, ¿no? Es en España y en Cádiz, es en 1812. Los liberales. Hubo un proyecto, eh, creo que liderado por Julián Marías y que quería asociar a él, a Jaime Benítez, de una biblioteca hispánica en inglés, ¿no? Y Sí. Marías creía que esta biblioteca hispánica en inglés podía dar a conocer la cultura española e hispánica en los Estados Unidos y en los países de habla inglesa. Lo estoy citando. Pensaba Marías que eso sería como una especie de revelación, encontrarse con esta literatura y filosofía en lengua española. En su opinión, ¿cuál cree usted que era ese beneficio que iba a ganar Estados Unidos de que la Enorme. filosofía y la literatura española llegara allá? ¿Y qué fue de este proyecto? Entiendo que este proyecto no pudo continuar porque Jaime Benítez en ese momento pasó a
a ser presidente del sistema universitario de Puerto claro. Rico. Era aunque no tuviera la misma, era una University Press. O sea, lo que se trataba era de editar libros en español y que circularan en los Estados Unidos, pero la mejor literatura posible, el mejor pensamiento posible. Los Estados Unidos se han desarrollado de espaldas al mundo hispánico, absolutamente. Todavía hoy están de espaldas al mundo hispánico. O sea, cualquiera que vaya a los Estados Unidos se da cuenta. No hace falta ser de espaldas. No comprenden verdaderamente cuál es el carácter del hispano. No lo entienden bien. No saben bien por qué hacemos lo que hacemos, pensamos lo que pensamos y convivimos como convivimos. No lo entienden. No les es familiar. Son usos, costumbres y una historia muy vieja que está ahí. Los Estados Unidos tienen muy pocos años, tienen 300 años. Nuestra lengua, nuestra herencia, es la herencia del Mediterráneo completa. Jaime Benítez solía decir que Puerto Rico está en el Egeo, en el Adriático, en el Mediterráneo, en el Atlántico y en los grandes lagos. ¿Se entiende? O sea, la herencia puertorriqueña no es la herencia anglosajona, es la herencia mediterránea, es la cultura griega, la cultura romana, la cultura hispana que llega a América, toda ella llega a América. Y porque llegan los escritores, porque si no, la literatura, el teatro, la música hispanoamericana se desarrolla con tanta facilidad. En la élite, sí, pero con tanta facilidad. Comienza a haber escritores, comienza a haber criollos que son cultos, y no precisamente por ser ricos o por ser criollos, sino porque han heredado esa cultura. La cultura que heredan los Estados Unidos es una mezcla de muchas cosas. Son alemanes, rusos, austrohúngaros, nórdicos, trasplantados a los Estados Unidos, cada uno con de aquí sale una corriente que no es unitaria, pero es muy similar. Y eso es lo que se impregna en Sudamérica, en el continente sudamericano, centroamericano, y que resulta ser una creación que se llama hispanismo, o sea, son el mundo hispánico. Pero es que de esto que debíamos de estar orgullosos todos, resulta que no lo estamos. Y ese es el problema que nos separa muchas veces, ¿no? Pero yo no veo a un colombiano distinto a uno de mi provincia. Yo lo veo igual. Lo veo distinto, pero no diferente. Yo a un norteamericano no solo lo veo distinto, lo veo diferente. O a un inglés, aunque sea europeo. Son distintos y diferentes. Nosotros somos distintos, pero no somos diferentes. Y nunca hemos tenido ese problema de la raza ni del color de la piel. No hemos distinguido de esas cosas. Da igual, ¿no? Claro que hay un cierto, pero es más anecdótico, es más, claro que es doloroso y eso no lo voy a ocultar, pero no existe esa cuestión del apartheid, de la segregación, esto no existe. Esto es un invento, si quieren trasplantar, pero todo el mundo está influenciado hoy en día por la cultura anglosajona, dominan los medios de comunicación. ¿Usted conoce alguna gran película de la Reconquista Española? ¿De la Transhumancia? ¿De la conquista de América? Son todo cosas muy malas. Y sin embargo, Hollywood ha creado el oeste americano, como si aquí no hubiera habido un movimiento de población, de conquista de terreno, de ampliación de horizontes, etcétera, etcétera. En fin, yo vengo de una ciudad que se llama Soria, donde está Numancia. Numancia es un hito histórico que todavía no conoce mucha gente, ¿no? Es una tribu de 2000 años atrás, que son celtas de la Iberia. Aquí viene la Legión Cóndor, la manda Hitler porque cree que el origen de los celtas está aquí, y aquí estuvo a 100 metros de donde yo le estoy hablando, la Legión Cóndor estuvo 2 años ahí estacionada. Aquí mandó el Kaiser Guillermo a un gran arqueólogo que se llamaba Dob Sultan, porque las cruces
celtas de la Hispania son esvásticas, pero al revés. O sea, es la cruz gamada, pero al contrario. Y él pensó que este era el origen de los arios, que aquí estaban, y lo mandó el Kaiser Guillermo a un arqueólogo a excavar Numancia. Y Hitler manda a la Legión Cóndor porque cree que aquí está el origen de todas esas cosas, ¿no? Así que fíjate, qué difícil es todo. ¿Qué le parece la película 1492 de Ridley Scott? No está mal. Ridley Scott es un gran director, tuvo mucho dinero para hacer esa película, tuvo dificultades que nosotros no tuvimos. Yo participé en la otra, en la malísima, en la de Christopher Columbus de Discovery, que es la que hacen con los hermanos Salkin y en la que trabaja Marlon Brando y Richard Ward y gente así. Pero en cambio esa contó con los mejores medios, o sea, con las réplicas de las carabelas y etcétera, ¿no? Tuvo no están conseguidas, o sea, no hay ninguna película verdaderamente interesante, ni siquiera esta del conquistador que pasa por los Andes con el barco, se me ha oído el nombre, el loco. Bueno, ya vendrá. No hay ninguna película de la conquista, pero sobre todo no es ese el problema. Es que no hay ninguna película que narre verdaderamente ni siquiera un viaje transatlántico, ni que sea capaz de reproducir los puertos americanos para ver cómo pudieron ser y cómo no se lo encontraron los castellanos cuando llegan allí. O sea que no hay ningún esfuerzo en este sentido. Y eso, claro, dificulta mucho. Claro, todo el mundo anglosajón se queda con 12 años de esclavitud. Ya hemos explicado que los españoles eran esclavistas y que mataban negros. Pues claro, pues ya se acabó. Esa película de Steven Spielberg se hizo para repartirla por todas las escuelas de los estados donde hay mayor población negra que blanca. ¿Para qué? Para que se den cuenta. Pues mire usted, si el conquistador de Puerto Rico fue Ponce de León, se llevó 2 capitanes con él, que eran verdaderamente los que manejaban el sable, los que realmente impenetraban. Uno era negro, se llamaba Fernando Garrido. De modo que si hay alguna prueba más de claridad en esto, y no era porque fuera un tipo muy bueno como un Navy de la época, no, era un negro que no era negro para el señor Ponce de León, lo llevó y fue uno de los que conquistaron Puerto Rico. Así que esto está más claro que el agua. Y Hernán Cortés era una persona, algunos se imaginan a Hernán Cortés como si fuera, yo qué sé, el chacal del desierto, ¿no? Un tipo alto, rubio, de 1,90 de estatura y fornido, ¿no? Hernán Cortés era un personaje de 1,52 de estatura. 1,52. O sea que, y con 400 hombres conquista una nación, que ya lo era. México es la primera nación de América, pero con diferencia de todas las demás. Y además era Centroamérica y parte del territorio norteamericano de hoy, con 400. ¿Cómo se explica eso? Un hombre de 1,52. Cualquier muchacho de hoy en día, sea colombiano, español o donde sea, es mucho más alto, mucho más fuerte que Hernán Cortés. De modo que ¿cómo se explica, no? Así que todas estas cosas están muy mal explicadas, están muy mal entendidas y hay mucha manipulación y mucha revisión. Pues esta es. Jaime Benítez parecía un indio. Él, en su aspecto era de un indio, de un arawak puertorriqueño, y no tenía nada de rasgos europeos ni en absoluto, ¿no? Tenía una tez cobriza, unos ojos rasgados, un pelo lacio, era muy bajito, etcétera, etcétera. Pero Y eso no fue una dificultad. quizá por eso parecía también joven, ¿no? Julián Marías decía que Tenía se un veía más aspecto de joven de lo juventud que era. enorme, sí, tenía eso que los americanos dicen, los anglosajones hablan de baby face, sí. Tenía una tez muy, o sea que verdaderamente envejeció al final y tampoco demasiado, o sea, era un hombre que sí, bueno, al final sí se deterioró mucho, pero sí, era una persona jovial y que tenía un aspecto juvenil y con su pelo siempre alborotado y estas cosas. Sí. Muy contrario a Julián, Julián parecía un anciano. Pues no tenía pelo. Bueno, entiendo que fue toda una proeza
de mucho trabajo y mucho tiempo la investigación en los fondos archivísticos de la Universidad de Puerto Rico. No sé si nos quiere contar un poquito de todo ese trabajo que hay detrás de su investigación. Pues, pues aproximadamente 20 años de trabajo. Y lo más importante lo hice en 6 meses, porque cualquiera, primero, es un error gravísimo que la universidad aloje también la investigación. Investigación y enseñanza no tienen nada que ver. Es un error poner a investigadores dentro de las universidades. Ya sé que los investigadores, desgraciadamente, no hay presupuesto y tienen que ser profesores. Bien, pero la investigación no se debe hacer en el campus universitario, debe ser ajena al campus universitario, porque la investigación tiene otros tiempos, otros métodos, otras formas, totalmente distintas a la enseñanza. No hace falta, es muy distinto. Un investigador necesita soledad, tranquilidad, silencio, papeles a su alrededor, voy a trabajar. No tengo que hablar con nadie, tengo que leer documentos, tengo que establecer conexiones entre los documentos. Es muy distinto la investigación a la enseñanza. Bueno, pues yo tuve que hacer una investigación en un centro de enseñanza universitario, lo cual me hacía distinto al resto porque yo era el único que era investigador en algo que fuera humanidades, porque todo el mundo entiende una investigación en ciencia, pero no en humanidades. Y entonces, claro, no atender a clase, no tener horario, no tener jefe, sino que, ¿este quién es? Ah, este es el investigador. Pero pues es un tipo raro, que anda por ahí. Bueno, pues yo ideé un plan para poder hacer el trabajo sin levantar muchas, primero sin molestar y después sin levantar mucha expectativa sobre lo que estaba haciendo a mi alrededor, porque de lo contrario, si no, no hubieran querido que lo hiciera. Lo hice rápido, lo hice muy en silencio, en mayor discreción posible y lo terminé. Yo ya, una vez que termino de salvar la documentación, termino mi trabajo. Esto, hace unos días estuve con el presidente de la Universidad de Puerto Rico, con el cual coincidí en el tiempo en el que él era profesor, luego ya fue decano, después rector y ahora presidente, y le dije, ¿te acuerdas cuando empezaba con todo esto? Sí, sí, claro, claro. Yo lo sé. Digo, pues no se terminó. Y además, todo el esfuerzo que se hizo no sirvió demasiado, ¿no? Porque no se puso en valor. Simplemente pues se conforman con haber conservado documentos, que es mucho, pero no es ni una décima parte de lo que realmente merece tener un archivo como el de la Universidad de Puerto Rico, donde han pasado tanta gente importante y han dejado tanta documentación interesante, ¿no?, de su vida. Disculpe que le pregunte sobre la financiación, pero es que estamos hablando de 20 años, me imagino que con una dedicación casi a tiempo completo. ¿Cómo logra Claro, usted en primer esta lugar, financiación? yo no soy rico, pero las cosas de la universidad no tienen presupuesto. De modo que cuando uno se dedica a esto, ha de ir a todo. Si uno se juega la vida a una carta, la carta es la de investigación, yo me jugué la vida a una carta y ahí fui. Y hice el trabajo que tenía que hacer sin preocuparme demasiado de si esto me iba a llevar a una ruina más grande que la que tengo o no. Pero esto no era lo realmente importante. Lo importante era decidirse a hacerlo y poner los medios para que esto no costara otras cosas laterales, ¿no?, alrededor. Y creo que lo conseguí de alguna manera y lo pude hacer. Y luego, cuando ya necesité el dinero de verdad, tuve la financiación del Banco Bilbao Vizcaya, que fue el que me prestó no dinero directo, sino pagó la digitalización. Que digitalizar en aquella época miles de documentos aproximadamente supera el 1.000.000 de euros. Pero ya De es todo hecho, un tesoro para la historia claro, de la Universidad de Puerto Rico y de toda pues, Puerto Rico, ¿no? pues nada, no lo quieren, ¿no? Como si no. Es como si no. Fíjese, en la Universidad de Puerto Rico en estos momentos, parece inaudito, pero es así, eh, el Estado está, a través de la legislatura, o sea, de las cámaras, de Senado y representantes,
del Estado Libre Asociado de Puerto Rico están generando una ley que admite que el patrimonio, puede ser documental, gráfico, el patrimonio cultural de Puerto Rico se puede enajenar y se puede vender. Estamos en este momento. Se ha creado en Puerto Rico un fideicomiso Pablo Casals para el legado Casals, que es público y que se custodia en una institución pública. Se va a crear un fideicomiso Pablo Casals que va a estar regido por manos no públicas, sino privadas, con la potestad de poder hacer con ese legado lo que crean conveniente. Entre Una otras cosas, privatización. efectivamente, privatizarlo. Como se privatiza el patrimonio paisajístico, como el monumental, se vende en palacios, se vende en tal, ¿sí? Pues ahora los papeles también. O sea, no solo los utensilios, la pipa de Pablo Casals o el violonchelo de Pablo Casals puede ser enajenado y vendido, ¿no?, al mejor postor, pero también su documento. En esto estamos. Y a esto es a lo que va el mundo. Entiendo que su investigación en el archivo de Jaime Benítez encontró algunos escritos inéditos de Marías. ¿Nos puede hablar de ellos, por favor? No tienen demasiada importancia. El hecho de que no hubieran sido publicados no quiere decir que no hubieran servido para hacer un proyecto. O sea, eran escritos que él había elaborado para proyectos que le encargaba la Universidad de Puerto Rico o Jaime Benítez. Entonces quedó inédito porque él consideró que era para un proyecto de educación, para un proyecto de una biblioteca, para un proyecto de un curso, que podían ser que se dieran o no, pero lo dejó escrito, y además muy bien escrito. Esto es lo que yo me encontré entre sus papeles, y me pareció que debían de ser conocidos. O sea, que esto sí, porque es parte de su trabajo. O sea, no es un inédito que es un artículo, un ensayo, no, esto es parte de su trabajo como asesor del rector o profesor o director de un seminario o curso universitario, y los escribía. Y entonces eso es lo que queda. Y lo que queda es muy interesante, claro, porque se ve pues cómo él planteaba la educación, que quería que se implementara como temas educativos, organización de la universidad, organización de la high school de la universidad, en fin, de los colegios públicos de Puerto Rico, etc. Y eso quedó, y es muy interesante. Y lo publiqué. ¿Y esto está publicado en la continuidad Sí. creadora? No, eso es aparte. Eso lo publiqué aparte. Hace, no sé, 3 o 4 años. ¿Y está accesible, perdone, doctor, les es No, posible acceder a porque esos materiales? no es accesible en este momento porque están creando para esa revista en la que se publica, que es una revista que se publica aquí en Soria, de la cual Julián Marías tuvo parte que ver y que fue parte de esa institución que publica y edita esa revista, pues están viendo, porque yo también estoy en eso, la posibilidad de poder hacerla accesible, de colgarla en red, hacer una web, etcétera, etcétera, pues son 114 números, es importante, hay muchas cosas de mucho valor y tal, pero se edita en papel y se vende de una manera muy minoritaria, y lo que realmente sirve es para intercambiar con otras instituciones académicas, centros de estudios, de investigación, universidades, departamentos universitarios, etcétera, que eso sí, hasta ahí llega. Entiendo que La Torre, que era la revista de la Universidad de Puerto Rico, publicó unos números que Marías considera muy interesantes sobre Miguel de Unamuno, sobre Ortega y Gasset, creo que también sobre Juan Ramón Jiménez. ¿Hay algún proyecto, digamos, de reeditar esos números de La Torre? Yo propuse en la época en la que estuve como investigador histórico de la Universidad de Puerto Rico, propuse un plan muy complejo de recuperación, el cual no me hicieron caso. Entre otras cosas, era la reedición de los libros, de los números antológicos de La Torre, la reedición de La Torre histórica de forma digital. Sí, eso lo propuse todo, nada, no hicieron caso. De hecho, La Torre es una revista descontinuada ya. Y la editorial de la Universidad de Puerto Rico, aquella
University Press que inventó Jaime Benítez y que hizo la biblioteca de autores hispánicos y etcétera, y que hizo traducciones al inglés y etcétera. Eso todo se ha descontinuado, se ha perdido, pues ya no tiene continuidad, ¿no? ¿Cuáles son los nuevos proyectos del doctor Emilio Ruiz Sastre? Pues alrededor de mi investigación van surgiendo, sin yo proponérmelo, cosas que voy haciendo. Más por... O sea, yo no es que me contentara con hacer lo que ya hice, ni mucho menos. Es una cosa inacabada. Simplemente las cosas tampoco estoy muy partidario de acabarlas. Las cosas no tienen por qué ser redondas, acabadas, de principio a fin. Es decir, esta idea del mundo redondo y que todo es perfecto, no, eso no es así. Ortega irritaba a sus lectores porque no acababa los temas. Esto no lo entendía nadie hasta que alguien fuimos explicándolo, y es muy simple. Es porque es su forma de filosofar, es no acabar los temas, porque están abiertos. Pues de alguna manera también la narración histórica, que es lo que yo intento hacer. Yo no intento hacer historia para eruditos o historia complicada para que no se entienda, sino una historia que esté justificada y que esté accesible y que todo el mundo pueda entender. Es narrarla. La historia no tiene otra manera de escribirse que narrándola, y para eso hace falta imaginación. Y en fin, cualquier cosa que vaya surgiendo, pues me acaban de encargar un trabajo para una exposición sobre el mundo de los intelectuales españoles en Puerto Rico que ha habido en la Biblioteca Nacional. Pues he escrito un trabajo extensísimo sobre Fernando de los Ríos, con el cual no contaban. Yo me quedé un poco perplejo diciendo, bueno, pues muy bien. O sea, que ustedes no cuentan con Fernando de los Ríos, que pudo ser el rector de la Universidad de Puerto Rico en 2 ocasiones, y no cuentan con él como un intelectual tal, y se quedaron un poco sorprendidos. Pues no me digas, sí, pues mira, te voy a escribir un artículo sobre eso, porque me habían dicho, no, escriba usted sobre Jaime Benítez. Pero bueno, sobre Jaime Benítez he hecho una tesis doctoral, porque si te has dado cuenta, ese libro, que está muy mal impreso y que está hecho a bofetadas, porque lo estaban robando y tuve que hacerlo corriendo. Entonces, ese libro de estas cosas de acabarlas o de tal, mejor no terminar nunca, pues ya veremos. Bueno, pues esto de Fernando de los Ríos ha surgido. Ahora estoy en un proyecto que probablemente me llevará a otro. He escrito un libro sobre María Zambrano, jamás hubiera pensado escribir sobre el paso de María Zambrano por Puerto Rico, pero son tantas las falsedades que dicen los historiadores sobre María Zambrano que empiezan por decir que María Zambrano vivió 5 años en Puerto Rico. Bueno, María Zambrano visitó Puerto Rico en 3 ocasiones y creo que en el cómputo del tiempo fue 1 año y unos pocos meses, ¿no? O sea que no estuvo mucho más. Y atribuyen a María Zambrano pues la inspiración para la constitución del Estado Libre Asociado. Y dices, bueno, el Estado Libre Asociado es en 1952. La última vez que estuvo María Zambrano en Puerto Rico fue en 1945. Así que tú me contarás. Y después de eso se desligó totalmente de Puerto Rico. Otra cosa es Julián. Julián nunca se desligó de Puerto Rico. Julián estuvo ahí siempre y fue asesor de Benítez, conferenciante, profesor, amigo del gobernador, amigo de los gobernadores sucesivos. Le pidieron consejo, en fin, para cosas complejas de teoría política, que Julián a veces se equivocaba mucho en estas cosas, pero bueno, era así, ¿no? Julián se equivocaba también. Se equivocó con Argentina y se equivocó con otras muchas cosas, pero eso es natural cuando no se tiene conocimiento, en fin, real y puntual de las cosas, pues muchas veces te dejas llevar por las cuestiones, ¿no? Pero ya veremos en dónde termina todo. Empezaremos por ahí, terminaremos a saber por dónde. Quizá en otras cosas, no lo sé. Pero esto, de momento, es un trabajo de 20 años, casi necesitaría otros 20 para desarrollarlo. Más o menos. Nuestra última pregunta al aire, doctor Emilio Ruiz. Cuando uno investiga, pues seguramente se deja llevar por los afectos a las personas, a Julián Marías, a Jaime Benítez, pero es posible también encontrar algo de los defectos de Jaime Siempre Benítez y Julián Marías. los ¿Es posible tuvieron. hablar de esos defectos? Yo no me acuerdo de los defectos. Entonces, claro que los tiene. Yo lo digo en el libro, si lo has leído. Tienen virtudes innegables.
muchas más que defectos, pero tienen una cosa que no tiene todo el mundo, y es humildad. Y ellos sus defectos los reconocían. Es que la gente, por lo general, que creen que son virtuosos, por lo general son mucho menos virtuosos de lo que creen y se desconocen en lo malo que hacen. O sea, que Julián María, si tenía que rectificar, rectificaba. No se empecinaba en yo llevo la razón, en yo soy el único que tal, y no. Si había una cosa que le decía, oye, Julián, esto no es así, Julián lo pensaba y rectificaba. No había problema. Esta es la buena cualidad de los genios, de las personas, en fin, dignas, que tienen un conocimiento de ellos mismos muy bueno, ¿no? Y saben que tienen defectos, pero que conviven con ellos, intentan que no perjudiquen a los demás, que esto es lo importante, y sobre todo que si lo ven, lo rectificarán. Lo cual en ciencia no lo hace ni Dios. O sea, aquí no rectifica nadie. Todo el mundo se ve muy bien, muy alto, muy guapo, y nadie te comete ningún error. Todo el mundo lleva la razón y no escucha nadie a nadie. Esto es una cosa fundamental, y en la universidad es clamoroso. O sea, los profesores que escuchan son la infimésima parte, es un 0,001. No escucha nadie a nadie. A los alumnos tampoco. Los alumnos, por su parte, no escuchan a los profesores y creen que las universidades deben de organizarse de una manera asamblearia y democrática, ¿no? Eso es todo una falacia, ¿no? Eso no existe, ¿no? Eso es todo un error. Ahí perdemos el tiempo. Decía Rubén Darío que a la creación hay que dedicarle el tiempo que se dedica en la destrucción. Esto es lo esencial. No se puede uno pensar que esto está hecho, que esto va sobre ruedas, que todo va fenomenal, que esto progresa, que cada día somos mejores, que cada día sabemos más y tal. No, no. Ustedes lo que están haciendo continuamente en la universidad del mundo es destruir cosas y sobre todo talento. Mucho talento se destruye. Y esto es un error gravísimo. Claro. Y esto es una cosa que no se podía permitir Jaime Benítez en su universidad ni Julián Marías como profesor, ¿no? Destruir jamás. Esto de un profesor que no sabe hacer la O con un canuto, venga y diga a un alumno, tú no sirves para estudiar. Esto es elemental. Hoy en día en la universidad te lo están diciendo por activa y por pasiva. Directamente, o cuando te corrigen un ejercicio, un examen, te están diciendo usted no sirve para esto. El que no sirve es el profesor, por lo general. Este es el problema, ¿no? Porque el alumno, cuando llega el discípulo, cuando llega a la universidad, lleva desprovisto de todo. No sabe qué es lo que va a encontrar. El profesor sí sabe lo que hay. Está allí, vive de eso. No se puede uno permitir el lujo de ser un mal profesor. Puedes dedicarte a otra cosa. Porque el mal profesor produce malos discípulos. Y los malos discípulos llevan a la destrucción del saber. Y entonces hoy nos encontramos con un mundo pues terrible. Yo una vez le preguntaba a Jaime Benítez, oiga Jaime, ¿y ahora que hemos terminado todas las cosas que hay que hacer, bachilleratos, licenciaturas, doctorados, todo esto ya lo hemos terminado, ¿y ahora qué? Y decía Jaime Benítez, pues mire, sigan ustedes leyendo, repasen a Aristóteles, lean de nuevo a Platón, vayan a los romanos, lean ustedes a Virgilio, a Catón, etcétera, vayan luego a la escolástica, repásenla, la filosofía europea. Ahora bien, les digo una cosa, si quieren ustedes tener amigos, cuando vayan a recortarse el pelo, en las revistas que hay en la peluquería, léanla también. Si no, estarán solos siempre. No se puede estar todo el día hablando de Aristóteles. ¿Eh? Esta era gente pues sabia, ¿no? Era gente que se dedicaba a estudiar, a pensar y que intentaban hacerlo mejor, ¿sí? Para los demás. Y esto es lo importante. Esto es lo que yo me quedo por supuesto, con Julián Marías, al cual quería, aprecié y conviví con él durante muchísimos años, pero también a Jaime Benítez y tal, porque eran gente maravillosa, simplemente, gente maravillosa. De esas que caen en el mundo y están ahí y salvan al resto. Porque es que esa gente es la que salva al resto. Y ahí es donde está el verdadero valor de todas estas cosas. Don Emilio Ruiz, entonces cerramos nuestra grabación. Yo nuevamente le agradezco su tiempo tan generoso para compartirnos los frutos de tantos años de investigación, de tanta dedicación allí en los archivos de la Universidad de Puerto Rico, sus experiencias con las personas de Julián Marías y Jaime Benítez.
y desearle muchos éxitos en los proyectos de investigación que vengan, en la publicación de la revista y Celtiberia. Y bueno, muchas gracias de verdad por este Bueno, tiempo. yo lo único, yo mismo, perdona por el fin, por la avalancha, pero y sobre todo por las digresiones, porque claro, me preguntabas por una cosa, pero es que para contestar algo o empiezas por el principio o terminas por contar algo que no entiende nadie. Y esto también es un problema. Bien sabes, en la literatura la discreción no suele ser perdonada por los lectores. A otros grandes escritores que hacen grandes digresiones en los libros, pues sí se les perdona porque son genios, yo no lo soy. El asunto está en explicar, no en dar explicaciones, sino en dar justificaciones de las cosas y que se entiendan, ¿no? Y que lo que se dice a veces hay que faltar pensar, ¿sí? Más Bueno, usted ha que, dicho que la historia se hace narrando y hemos claro, asistido aquí a una narración muy necesaria, muy interesante sobre la historia de Puerto Rico en el siglo XX, una parte de la historia de Puerto Rico en el siglo XX, la historia de Julián Marías y Jaime Benítez. bueno, pues muchas gracias a ti por todo, ¿eh? Y por tu paciencia, más que la que tú hayas tenido conmigo, la que yo tenido, la que has tenido conmigo, porque claro, no es fácil enfrentarse a una cosa así, nada, sin más. Así que muchas gracias y que nada, cualquier cosa que necesites en cualquier momento, tratándose de Julián Marías, pues con mucho gusto.